Hola, buenas tardes. Soy Mariana Corona, estudiante de la Universidad Tecnológica de México en la carrera de Ingeniería Química. En esta ocasión les voy a hablar sobre la arquitectura de los sistemas de base de datos. Para comenzar, voy a dar una breve explicación de lo que es una base de datos. Una base de datos es un programa que puede almacenar una gran cantidad de datos para organizarlos y relacionarlos entre sí para poder ser consultados rápidamente de acuerdo a las características que el usuario desee. Comencemos con la arquitectura de una base de datos. Se fundó en 1975 por el Comité del Instituto Americano de Estándares Nacionales, que propusieron la creación de un sistema de base de datos basado en la arquitectura de 3 niveles. Veamos qué conlleva cada uno de estos niveles. Estos 3 niveles son el nivel externo, el nivel conceptual y el nivel interno. Primero hablaremos sobre el nivel interno. Este nivel se describe como la estructura física de una base de datos, además de que se describen todos los detalles para el almacenamiento de esta base de datos. Puede llevar ficheros, discos, directorios, etc. El segundo nivel es el nivel conceptual, que se describe como la estructura de toda la base de datos para los usuarios. En este nivel encontramos al personal de una empresa u organización, pero este nivel tiene oculto todos los detalles de las estructuras de los almacenamientos de la base de datos y se centra en describir las entidades, los atributos, las relaciones entre ellos y las restricciones. Por último, tenemos el nivel externo, que en este se describen varios esquemas. Cada un esquema describe la parte de la base de datos que le interesa a uno o varios usuarios y oculta todo el resto de la base de datos. Como un ejemplo, podríamos decir cuando buscamos información en Internet, que nos aparece solamente el tema que buscamos en específico y lo que hace la base de datos es ocultar los demás temas o información que no nos interesa en la búsqueda. El siguiente punto es la independencia de datos, que es la capacidad para modificar esquemas en el nivel del sistema sin tener que modificar esquemas de nivel superiores. Esta independencia se divide en dos. Tenemos la independencia física y la independencia lógica. Hablaremos primero de la independencia lógica, que es la capacidad que tenemos de modificar el esquema conceptual sin alterar el esquema externo. Se puede modificar el esquema para ampliar la base de datos o para reducir esta base de datos. Por ejemplo, si nosotros eliminamos una entidad de la base solamente se reduce y no afecta en los esquemas externos. La siguiente es la independencia física, que tiene la capacidad de modificar el esquema interior sin alterar el esquema conceptual o los esquemas externos. Aquí en la imagen que les muestro tenemos el ejemplo donde se pueden apreciar las dos independencias. Por último, hablaré un poco sobre la arquitectura del sistema gestor de la base de datos. Es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener una base de datos. Esta sirve de interfaz entre el usuario y la base de datos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es básicamente el sistema gestor de base de datos, el cual tiene
los usuarios, el esquema externo, esquema conceptual, esquema interno y principalmente la base de datos.